Vamos a charlar acerca de Big Data y las técnicas de Machine Learning. Vamos a entender que nos parecen una muy buena oportunidad para mejorar los modelos de score de crédito. Si bien esto es una muy buena oportunidad, hay que tener, como dijo Rodrigo, hay que tener mucho cuidado. No es simplemente tenemos Big Data, tenemos Machine Learning, ya sabemos que va a funcionar. Vamos a empezar el análisis entendiendo un poco lo que es el Machine Learning y la inteligencia artificial. Vamos a entender si eso solo es suficiente para hacer mejores modelos. Vamos a ver que no es suficiente, que simplemente tener mejores técnicas no puede haber unas pequeñas mejoras, pero puede ser que no sea suficiente, que no hay grandes cambios con solo aplicar nuevas metodologías. A partir de eso vamos a entender que si nosotros de verdad creemos que Big Data y Machine Learning pueden ser un cambio radical en la industria, el problema entonces está en la información, en la data que tenemos disponible. Y ahí es donde vamos a empezar a hablar de Big Data y cómo puede ayudar a solucionar este problema y a sacar el potencial completo de las técnicas de Machine Learning, de las técnicas más avanzadas. Vamos a ver que en Big Data hay no solo nueva información, sino nuevos tipos de información, nuevas bases de datos que podemos encontrar disponibles para poder utilizar y que ninguna de ellas es perfecta. No hay una base de datos que digamos, esta es la base de datos que tenemos que utilizar para hacer modelos de crédito. No, cada una tiene sus limitaciones, cada una tiene su potencial y hay que elegir qué queremos usar. Sería ideal en un futuro poder usar todas para poder tener un score de crédito que comprenda toda la información que tenemos sobre una persona. Vamos a ver que esto es muy bueno, que es un gran potencial. Como decimos acá, es una buena pareja. Big Data es una hermosa pareja Big Data y Machine Learning, pero que no es suficiente. Que por más de que tengamos la información, por más que tengamos las técnicas, eso no es suficiente para hacer buenos modelos. Si no, yo me quedaría sin trabajo. No, hablando en serio, hay muchos riesgos que se incurren en usar grandes volúmenes de información, mucha cantidad de variables, técnicas muy complejas que vamos a repasar. Vamos a ver, y por último vamos a ver cómo podemos solucionarlos. Básicamente hay que trabajar mucho la data antes de hacer el modelo. Hoy en día ya se dice que un modelador pasa 2/3 de su tiempo tiene que pasar preparando la base de datos antes de empezar a usar los modelos. Y yo creo que este tiempo va a ser cada vez más grande. En vez de 2/3 va a ser 3/4, después va a ser 6/8, o 7/8, perdón. Así que bueno, la idea es que vean, al fin del día se llenen una idea por lo menos de cada uno de estos puntos. Y si no se la están llevando, levantan la mano y me preguntan y voy a encargarme de que se la lleven o darme cuenta que estoy equivocado. Espero que no sea la segunda. Entonces, de nuevo, en la agenda van a ser 4 puntos. Primero vamos a entender acerca de Machine Learning. Solo vamos a charlar Machine Learning, nos vamos a olvidar por un momento de la Big Data. Después vamos a ver cómo nos puede ayudar la Big Data a resolver este problema. Qué se puede hacer para hacer mejores modelos utilizando Big Data y Machine Learning. Después vamos a ver los riesgos que, como les dije, se incurren en utilizar estos dos tipos de cuestiones, Big Data y Machine Learning. Y por último vamos a tener unos pensamientos finales donde les voy a pedir que me digan qué piensan en el futuro, de qué puede llegar a pasar. Así que si quieren ir pensándolo mientras viendo la presentación, está bueno tener un intercambio de ideas de qué es lo que puede pasar en el futuro. Y por último les voy a dar mi opinión. Entonces, Machine Learning. ¿Alguien sabe cuándo fue la primera vez que se habló de inteligencia artificial en la humanidad? Más o menos, algún año. ¿Cuándo se empezó a hablar de inteligencia artificial? Desde el 50. Bueno, el 50 es una muy buena, pero se empezó antes. Los primeros que hablaron de algo parecido a la inteligencia artificial fueron los griegos. Los griegos tenían en su mitología algo que se llamaba automatons, que eran figuras cobrando vida y tomando decisiones. Si eso no es inteligencia artificial, no sé qué es inteligencia artificial. Claramente no es un ejemplo serio, no pensaban en programar, no pensaban en robots, pensaban en magia o poderes divinos. Y la primera vez que de verdad se empezó a hablar del concepto de inteligencia artificial fue en 1950 con el test de Turing. El test de Turing plantea que una computadora está utilizando inteligencia artificial si un humano no es capaz de discernir si está interactuando con una computadora o está interactuando con un humano. Claramente este test en ese momento era una cosa, ahora es otra, porque sabemos que existe la inteligencia artificial, estamos mucho más pendientes y sabemos cómo se comporta. Entonces no es que deje de ser inteligencia artificial, sino que por ahí el test no era tan exacto.
En 1956 se planteó la primera conferencia de inteligencia artificial. ¿Alguien se imagina cómo pueden haber corrido modelos de inteligencia artificial con las computadoras que había en 1956? Bueno, no lo hicieron, claramente. Lo único que hicieron fue investigar. A partir de esta conferencia se empezó a ver investigación de un montón de investigadores prestigiosos acerca de esta idea de inteligencia artificial. Y empezaron a ver también películas y libros de ciencia ficción que atacaban esta idea. Pero la tecnología no era suficiente. No había nada que se pueda empezar a implementar. No había suficiente información, no había máquinas suficientemente potentes para realizar los cálculos que hay que hacer. Entonces no se hacían pruebas. Se hacían pequeñas pruebas, pero que no eran suficientes. Esto claramente cambió. Y en los últimos años, la inteligencia artificial es un tema de moda. Todo el mundo, por lo menos, escuchó alguna vez hablar de inteligencia artificial. Lo leemos en los diarios casi todos los días. Y hay hitos muy importantes. Por ejemplo, una máquina de inteligencia artificial de Google le ganó el campeón mundial de Go. Go, no sé si lo conocen, es un juego de mesa parecido al ajedrez y las damas, pero con muchísimas más opciones de movimiento que el ajedrez. Muchísimas opciones se traduce en más difícil de programar, más difícil de predecir los movimientos. Y el algoritmo de Google le ganó el campeón mundial de Go, que claramente era de origen chino, porque el juego es chino. Y el campeón mundial de Go no solo dijo que está sorprendido por perder, sino que vio a la máquina hacer movimientos que nunca había visto en un humano. Lo cual es interesante porque nadie se los podría haber explicado a la máquina esos movimientos. También vimos que el algoritmo de inteligencia artificial de IBM ganó en el juego de Jeopardy a dos de los grandes campeones. Y por último, para mí esto es lo más espectacular de todo, Sony creó un algoritmo de inteligencia artificial que compuso una canción, sin que ningún humano ni escriba la letra, ni muestre, ni le ponga ritmo. Todo lo hizo la computadora en base a aprender de canciones pasadas. Y les quiero rápidamente, por ahí no se escucha muy bien, pero mostrar, a ver si se puede escuchar. Pon el micrófono, Juan. Sí, no. ¿Se escucha? Tiene un poco de sonido como pop, los Beatles. Bueno, era solo una muestra para que vean. A mí me llama mucho la atención que una máquina pueda hacer eso, que ya que la canción tenga ritmo parece impresionante. La canción no me parece buena para nada. Si escucha la letra no tiene mucho sentido tampoco, pero rima y tiene ritmo. Para mí es espectacular que una máquina pueda hacer eso. Y como es la primera, me imagino que en el futuro vamos a tener muchas más canciones bastante mejores que estas. Espero que de otro tipo de música. Prefiero algo más parecido a los Guns N' Roses o AC/DC que esto. Entonces, ¿qué es Machine Learning? Que tanto escuchamos hablar. ¿Qué es inteligencia artificial? Que tanto escuchamos hablar. La verdad es que si ustedes salen de acá y googlean, van a encontrar 50 definiciones distintas a esta. Cada persona tiene su definición. Hay grupos de gente que piensan de una manera. Hay gente que dice que inteligencia artificial es lo mismo que Machine Learning. Hay gente que dice que es al revés que esto, que la inteligencia artificial es una parte de Machine Learning. A mí me gusta esta definición, donde dice que Machine Learning es parte de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es que la máquina, para mí, pueda tomar decisiones. Para mí, no solo para mí, para mucha gente. Puede tomar decisiones. La diferencia con Machine Learning es que en Machine Learning la máquina tiene la capacidad de aprender de las decisiones que toma y de los resultados de las decisiones. Y dentro de Machine Learning tenemos algoritmos llamados Deep Learning, que son mucho más complejos, que atacan problemas mucho más complejos que Machine Learning y generalmente usan muchos algoritmos de Machine Learning adentro. La diferencia más grande es esta, la habilidad de aprender. Eso es lo que diferencia inteligencia artificial con Machine Learning. Si pensamos en los gráficos que vemos acá, inteligencia artificial habla de, por ejemplo, cuando alguien juega al ajedrez en el celular, juega contra máquina. Ahora no sé, pero si jugaban hace 10 años, después de haber jugado 20 juegos, 30 juegos, ya sabían que iba a ser la computadora, porque la computadora no aprende de los partidos que juega. La computadora tiene ciertos movimientos programados, se sabe que cuando hay movimiento puede hacer ciertos movimientos específicos. Machine Learning ya habla más de
tomar decisiones y aprender. Por ejemplo, como está en el dibujo, el spam. El spam es identificado como spam por algoritmos de Machine Learning y es enviado directamente a la carpeta de spam para que no nos moleste en nuestra vida diaria. Y nosotros le podemos enseñar a la máquina, cuando nosotros nos ponemos estos spam, no solo estamos diciendo que ese correo es spam, sino que los correos de ese tipo son spam. Y la máquina puede enviar nuevos correos a spam que antes no enviaba. Y por último, Deep Learning, se ven claros ejemplos en lo que es ahora reconocimiento de imagen, el algoritmo de Google de reconocimiento facial. Esos ya son algoritmos mucho más complejos, con mucha más información, muchas más variables y mucho más tiempo de procesamiento que los de Machine Learning. ¿Qué tipos de Machine Learning hay? Yo puedo identificar 3 tipos. Hay gente que identifica 2, hay gente que identifica más. Hay gente que dice que los que están dentro del tercer tipo son 2 distintos o son parte de los 2 anteriores. Los algoritmos supervisados son algoritmos donde nosotros sabemos, modelamos sabiendo qué es lo que queremos predecir. Por ejemplo, un modelo de scoring, creo que vamos a ver después. Nosotros sabemos quién es bueno y quién es malo en la base que estamos usando para hacer el modelo. Entonces, esos son algoritmos supervisados porque le decimos a la máquina, esta gente es buena, esta es mala, aprende de ellos. Algoritmos no supervisados, no se hace eso. Se les da una base de datos a la máquina y le dice, quiero saber algo. Agrupalos, por ejemplo. Decime quiénes se parecen. Eso es más parecido a lo que es clustering. Agrupa observaciones y trata de entender por qué se parecen. Y después es cuestión del humano entender qué quiere decir cada grupo. Y después, por último, el más complejo de todos son los algoritmos semisupervisados. Y hay 2 tipos. ¿Por qué hay algoritmos semisupervisados? Porque queremos tener la información de resultado, lo que llamamos la variable target, pero es muy caro obtenerla. Entonces no podemos tener una base con todas las observaciones con esta variable. Entonces solo tenemos algunas observaciones que sabemos son buenos o malos, por ejemplo. O a quién votaron, o a quién van a votar, si queremos hacer una encuesta de elecciones. Entonces el primer ejemplo está más relacionado a los algoritmos supervisados, de aprendizaje supervisado, donde la máquina intenta pegarle un resultado a cada observación que no tiene. Utiliza técnicas para entender, más allá de que no tiene la información, trata de generarla, trata de decir este es bueno, este es malo, se parece a los buenos, se parece a los malos, se parece a los que votaron por tal presidente, se parece a los que votaron por tal presidente. Y en base a eso, genera la variable de resultados y después utiliza la base para modelar lo que queramos modelar. Los otros modelos, los de Inductive Learning, lo que intentan hacer es algo distinto. Intentan agrupar usando algoritmos no supervisados, donde no se necesita la variable de resultados, y luego de eso intenta entender el grupo viendo la gente que tiene resultados dentro de ese grupo. El ejemplo más claro es en una encuesta de votación. Si yo los agarro a todos ustedes y uso un algoritmo no supervisado, los divido en 2 grupos, digamos, todos los que están a la izquierda y todos los que están a la derecha, y después le pregunto a 5 personas de cada grupo por quién van a votar, puedo tener una idea de quién va a votar el grupo, porque el grupo supuestamente se parece. Y eso es lo que tratan de hacer los otros algoritmos. Y bueno, las aplicaciones más conocidas son reconocimiento de imágenes, traducciones, reconocimiento de voz, modelos predictivos, como los que se hacen en Credit Scoring, y modelos descriptivos, como los que hace Netflix, por ejemplo, cuando intenta decirnos qué películas nos van a gustar y cuáles no, en base a las que vimos y a los puntajes que pusimos. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿esto es de verdad útil para hacer modelos de score de crédito, que es lo que nos interesa a nosotros? ¿Esto puede mejorar nuestros scores? Les quiero un ejemplo primero. FaceNet es un algoritmo de reconocimiento de imágenes de Google que es de los mejores que hay en el mercado, de lo mejor. Usó 260 millones de observaciones para crearlo. ¿Alguien acá vio un modelo de scoring creado con 260 millones de observaciones? ¿Alguien vio un modelo acá creado con 2 millones de observaciones? Hay algunos, pero son pocos, no son tantos. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más avanzada sea la técnica, más información se necesita. Si no fuera necesaria tanta información, Google no hubiera usado 260 millones de observaciones. Hubiera usado menos. ¿Para qué tienen que clasificar todas las imágenes y explicarle a la máquina qué es cada imagen para poder usarla? Entonces, ¿para qué son verdaderamente útiles estas técnicas? Para problemas mucho más complejos, donde no tenemos otra opción, como reconocimiento de imagen, reconocimiento de voz y traducciones. Pero cuando los probamos en score de riesgo de crédito,
vemos que no hay tantas mejoras, porque no tenemos tanta información. Entonces la mejora es un poquito por ahí, a veces empeoran. Entonces no es seguro que nos pueden ayudar a mejorar. Una razón de esto es que me parece que todo lo que acá estamos sabemos, que si yo utilizo observaciones de préstamos que se dieron hace 20 años, posiblemente no me sirvan para predecir préstamos que voy a dar hoy. Entonces nuestra cantidad de observaciones que podemos tomar está limitada. No podemos tomar toda la historia. Por más que el banco tenga 100 años de historia, no podemos tomar toda la historia de los préstamos del banco. Tenemos que elegir los últimos años donde la información se parece más a la información de ahora, porque cambiaron las políticas de marketing, cambió la economía del país, cambió los oficiales de cuenta, cambió la forma de pedir el crédito, el banco decidió apuntar a un público más joven, más viejo, con más trabajo informal. Entonces, con esta información, lo que entendemos es que nuevas bases de datos nos pueden aportar mucha más información que nuevas técnicas. Podemos sacar mucha más información acerca de una observación con una nueva base que con una nueva técnica. Les quiero mostrar que no les estoy mintiendo, que lo que les digo no es solo para convencerlos por de lo que se me ocurrió a mí, sino que se hicieron análisis. Acá hay un análisis, también no es muy grande, pero es importante, que hizo el Banco Santander de Alemania con la Universidad de Múnich. En el análisis tomaron distintas bases de datos públicas de préstamos y probaron cómo afectaría utilizar técnicas avanzadas en los modelos de riesgo de crédito. Entonces, corrieron todas las técnicas avanzadas que podían, corrieron un modelo de regresión logística, que es el modelo más típico de un score de riesgo de crédito, y compararon los AUC. Los AUC sirven para saber cómo funciona el modelo. Si estuvieron en la reunión antes, podrían haber comparado también KS y Risk Split, pero bueno, parece que esta gente no vino a la charla. Pero bueno, y también lo que hicieron es probar cómo cambiaba el AUC de cada modelo trabajando la data antes de hacer el modelo. En el primer caso, en el caso base, dejaron la base como estaba y después siguieron probando distintas cosas. Por ejemplo, dándole distinto peso a las observaciones, diciendo esta observación es más representativa, entonces le doy un peso más grande que a otras. El modelo le interesa más identificar este tipo de observaciones que otras. Y así hay distintos métodos. Cuando dice el método OS, quiere decir que el AUC es en la muestra que se usó para validar el modelo y no para construirlo. Cuando nosotros construimos un modelo, usamos una muestra para construirlo y dejamos data separada que no usamos para construir y que sirve para evaluar de verdad cómo funciona el modelo, porque siempre hay un poco de overfitting. Entonces, si vemos los tres datasets, acá están ordenados. O sea, las dos primeras líneas son una base de datos, las dos segundas otra base de datos y las últimas dos otra base de datos. Y vemos los AUC generados por la técnica avanzada y por la regresión logística. Vemos que la diferencia no es grande. ¿No sabes cuántos casos tenían estos datasets? Sí, no eran extremadamente grandes. No me acuerdo el número exacto, pero eran los miles. No en los 10 miles, no en los millones. Eran los miles. Más cerca de 10.000, por ahí. Entonces lo que se observa es que los AUC no cambian mucho. Si ven, el AUC que está en negrita, está resaltado, es el mejor AUC encontrado utilizando todos los distintos tipos de trabajo de la base de datos. Como ven, en la primera base de datos la mejora es de 1 punto de AUC, en el segundo la mejora es de 1.5 y en el tercero es de 0.5. Sí, es una mejora, no lo voy a negar, mejoran, pero no tanto como deberían, como se espera de una técnica tan compleja como las que se están usando. Lo que sí se puede observar acá es que las técnicas más complejas generalmente necesitan más trabajo que las técnicas normales. Fíjense que en el primero no pasa, pero en el segundo y en el tercero la diferencia entre el AUC en la columna base es muchísima con el AUC que al final se obtuvo. En el caso del medio, 78,8% de AUC contra 92,4%. Hay casi 15 puntos de AUC de diferencia. Entonces, la primera conclusión acá que podemos tomar es que si bien las técnicas avanzadas no parecen aportar mucha información, sí tienen mucho potencial para aportarlo, pero la verdadera mejora se puede conseguir aplicando mucho trabajo a la base de datos previo. Hay que trabajar, hay que entender la base de datos, hay que seleccionar las variables, hay que hacer este tipo de técnicas que corrigen distintos errores que pueden en la base de datos. Por el nivel de los AUCs, asumo que es crédito empresarial. Sí.
Sí, No es... financieros. Bueno, Sí, no, es crédito empresarial con seguramente variables más financieras y en países, en Alemania. En Alemania, que es un poco más fácil predecir el riesgo en Alemania que en Latinoamérica. Bueno, entonces las conclusiones de la primera parte. Machine Learning mejoró muchísimo a lo largo del tiempo. Hay técnicas sumamente predictivas y con mucho poder en el mercado que se pueden utilizar y es relativamente simple utilizarlas, no es tan difícil hoy en día. Pero estas técnicas solas no están mostrando grandes mejoras. Por ahí se encuentra un ejemplo donde sí se encontró una gran mejora, pero la realidad es que con las observaciones que tenemos hoy en día no hay grandes mejoras. Lo que sí se puede entender es que el trabajo, o tenemos una primera idea, que el trabajo previo de la data es sumamente importante para obtener el poder predictivo de los modelos, para poder alcanzar el potencial que tienen los modelos de darnos poder predictivo. Y por último, que como vimos, estos modelos alcanzan su potencial con muchas observaciones, entonces el problema no se encuentra en el Machine Learning. Machine Learning se encuentra avanzado, está en un nivel que podemos utilizar y puede dar grandes beneficios para las instituciones, pero el problema está en la data. ¿Qué data utilizamos? ¿Cuánta data utilizamos? ¿Y dónde la conseguimos? Entonces vamos a hablar de Big Data, que Big quiere decir grande, así que nos tiene que ayudar con nuestro problema. Nuestro problema tenemos pocas observaciones, necesitamos algo grande que nos pueda ayudar. ¿Cómo nos puede ayudar la Big Data? Bueno, esta cita a mí me gusta mucho. En Dios confiamos, todos los demás traen data. Fue dicha por un ingeniero estadístico americano, Edward Deming, que tuvo mucho que ver en la reestructuración de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Y tenía esta filosofía, y esta filosofía la siguen, y he leído de CEOs que tienen este cartel en su escritorio. ¿Por qué pongo esta cita acá? Porque no solo hay mucha información en el mercado hoy en día, sino que la estamos usando más. La gente quiere más información. Ya no se toman decisiones pensando en supuestos o pensando en hipótesis. Si tenés un supuesto o una hipótesis, mostrámelo. La información está. Así que anda a buscar información y de alguna manera mostrámelo. Si no, es muy difícil conseguir tomar una decisión. Entonces, no solo hay más data, sino que la queremos usar más. Eso quiere decir que vamos a crear más data, porque vamos a empezar a guardar más información, porque nos va a servir para decisiones futuras. Y eso se ve en estos datos. El 90% de la data jamás creada y guardada, porque hay mucha data que se crea y no se guarda, se creó en los últimos 2 años. 90%. Y encima, la figura es verdad en los últimos 30 años. Eso habla de un crecimiento exponencial de data. Cada vez hay mucha más data cada año que el año anterior. Y esta tendencia no creo que disminuya, yo creo que va a seguir así o va a aumentar. Para que se den una idea, en 2012 se crean 2.3 billones de gigabytes por día. Esa información se tiene que poder usar de alguna manera y seguro tiene poder predictivo. Después, que se estima que para el 2020 se van a crear 43 trillones de gigabytes. Estas predicciones son de 2013, así que puede ser que sean distintas ahora, que es 300 veces más que el de 2005. Y por último, que muchas compañías en Estados Unidos ya tienen más de 100 gigabytes de data. Eso habla de la cita anterior, de cómo a las compañías les interesa guardar más información para después utilizarla. Bueno, ¿de dónde sale la data? La idea es que tengan una idea de la magnitud de Big Data cuando hablamos. Es verdaderamente impresionante. Esto es todo lo que pasa en un minuto, dentro de distintas cosas. Pasan más cosas, pero estas son ciertas tendencias. Por ejemplo, se mandan 204 millones de emails por minuto. O sea, estuvimos charlando 1 hora. Si alguien puede hacer 204 por 60, yo no sé si puedo mentalmente. Esa es la cantidad de emails que se mandaron en la última hora. Facebook, los usuarios compartieron 2.400.000 posts. Verdaderamente es abismal la cantidad de información que se crea. Y bueno, acá pongo una forma de dividir la data. De nuevo, no es la única. Cada persona tiene su método. Se puede hablar de data de actividad o de comportamiento, que habla más de cómo nos comportamos el día a día, cuando hacemos una compra en la tarjeta, cuando conectamos una red de Wi-Fi, distintas cosas. Data de conversación, cuando chateamos por WhatsApp. Yo sé que todos creen que está encriptado, pero me parece que alguien lo puede leer.
y cuando hablamos por teléfono también. Después data de foto y video, que puede estar dentro de otra actividad, puede estar dentro de alguna otra variable acá, pero es verdaderamente importante como para que sea una categoría por sí misma. Y por último, data de sensores, como la data de ubicación del celular, que Uber es el mejor ejemplo de una base de datos de sensores gigante, y la compañía está apalancada básicamente en su base de datos de dónde la gente toma un auto, a qué hora, dónde se va a generar congestión, dónde hay que mover los autos para que haya rápida respuesta a la demanda. Entonces, estas son las 5 B de Big Data. Si alguien habla de Big Data, tiene que hablar de las B de Big Data. Pueden ser 5, pueden ser 4, pueden ser 7. 7 creo que fue lo máximo que vi, no vi más. Pero siempre van a escuchar hablar de las 5B o las 4B de Big Data o las 7B de Big Data. Hablan del volumen, la cantidad, como veníamos hablando, se crea un montón de información a cada minuto. De la velocidad, cada vez se crea información más rápido y está disponible más rápido hoy en día. La información creada en el otro lado del mundo puede ser accedida en segundos o minutos en el peor de los casos. La variedad, no solo ya es un tipo de información, sino tenemos de todo lo que queramos. Las redes sociales nos dan un montón de información, las transacciones dan un montón de información, las páginas que visitamos dan un montón de información. La veracidad, que este es por ahí el punto más complejo, hay que asegurar que la data sea confiable. Y cuando hay más data es más difícil asegurar que sea confiable. Y cuando viene de distintos lugares es más difícil todavía. ¿Cómo sabemos que algo que estamos sacando de Facebook es confiable? Algo nos va a decir, pero la variable en sí nos va a decir algo. Si alguien pone en Facebook que es hombre, ¿estamos seguros que es hombre o es alguien que se hace un perfil oculto para hacerse pasar por hombre? Lo mismo con la edad. ¿De verdad tiene 30 años o tiene 30 años porque quiere decir que tiene 30 años y en realidad tiene 40? Y por último, el valor, de la posibilidad de generar valor con toda la información que está disponible hoy en día. Este es un punto que quiero resaltar, que me parece mucho más importante para los scores de riesgo de crédito que la cantidad de observaciones. Y es lo que se llama thick data, o sea, data gruesa sería en español. Lo voy a decir thick durante el resto de la charla porque gruesa me suena muy feo. Generalmente cuando pensamos en Big Data pensamos en millones y millones de líneas en una base de datos de distintas personas, cada una con su información. Ahora, la Big Data es mucha información de una sola persona o de varias personas. Pero hoy en día sabemos un montón de cosas de cada persona solo con mirar la data que se puede obtener. Y esto sirve para explicar mucho mejor la personalidad y el comportamiento de las personas. Si solo sabemos la edad, no sabemos nada de cada persona. Ahora, si sabemos la edad, qué dijo en Twitter, qué dijo en Facebook, la red de LinkedIn, cuántos bancos tiene, a qué páginas visita, sabemos mucho más acerca de esa persona y podemos ver patrones de comportamiento mucho más claros. Y esto tiene claramente un efecto muy grande en los modelos predictivos. Si podemos conocer más a la persona, podemos saber cuán riesgosa es mucho más fácil. Este concepto de Big Data no es nuevo. Cuando la gente de marketing, por ejemplo, hace entrevistas para entender un poco más la perspectiva con respecto al producto, generalmente está tratando de conseguir Big Data, está tratando de conseguir mucha información acerca de una persona. Pero como eran entrevistas, no podían tener muchísimas variables. Ahora sí podemos tener muchísimas observaciones, Ahora sí podemos tener muchísimas observaciones porque tenemos la posibilidad de que está todo online, o que se pueden hacer cosas online, se puede tomar la misma entrevista de manera online. Entonces es mucho más fácil llegar a la gente. Y el último punto de esta data es que cuesta mucho más tiempo, esfuerzo y dinero, generalmente, interpretarla. No es tan simple como dije antes, no es tan simple como decir en Facebook dice tiene 30 años, tiene 30 años. Hay que entender, hay que analizar si esa persona es posible que esté mintiendo, hay que analizar lo que está queriendo decir. Cuando postea algo en Facebook y insulta, ¿qué está queriendo decir? ¿Está insultando de verdad? ¿Insulta en chiste? ¿Está siendo irónico? Es muy difícil. Entonces hay que hacer un análisis mucho más intensivo y hay que dedicarle tiempo. Y si queremos hacerlo en otras empresas, tenemos que dedicarle gente a interpretar la data, no solo usarla. Entonces, ¿cómo podemos combinar Big Data y Machine Learning? Me parece que a primera pregunta ya la respondí. Claramente no son lo mismo, aunque en algunos lugares se toman como similares. Cuando alguien habla de Big Data cree que está hablando de Machine Learning, cuando habla de Machine Learning cree que está hablando de Big Data. Pero no son lo mismo. Pero sí es verdad que se complementan. Sí es verdad que los algoritmos de Machine Learning más complejos, los de Deep Learning, no podrían ser verdad, no podríamos ver las cosas que estamos viendo hoy en día si no tuviésemos Big Data, si no tuviésemos muchísima información para entrenar esos modelos. Un ejemplo, la primera red neuronal, un algoritmo típico de Deep Learning, por ahí uno de los más conocidos,
Se creó en 1959, cuando les dije que había empezado la investigación y que no había tecnología suficiente. Sin embargo, alguien había escuchado hace 20 años de redes neuronales. La mayoría de la gente escuchó en los últimos 10 años, por ahí un poco antes, por ahí un poco después. Pero porque no servía, no había ni información ni tecnología suficiente para hacer algoritmos que de verdad servían para algo. Se hizo un algoritmo, se probó, la teoría funcionó, pero no, más allá de eso no se pudo hacer en 1959. La cita que pongo ahí me parece muy certera y habla de que Machine Learning es a Big Data, se puede también pensar al revés, pero Machine Learning es a Big Data como lo es el aprendizaje humano de la experiencia de vida. Cuando nosotros vivimos, cuando tenemos experiencias, vamos viendo los resultados de nuestras acciones y las acciones de los demás y tratamos de predecir qué va a pasar en un evento nuevo e inesperado, lo que nosotros llamamos experiencia, porque que muchos dicen que es un peine que te da la vida cuando te quedas pelado, porque cuando tenés suficiente experiencia para predecir las cosas, ya sos por ahí demasiado grande. Lo mismo es el Machine Learning a la Big Data. O sea, la Big Data permite darle esta experiencia a las técnicas de Machine Learning de manera de mostrarle un montón de observaciones, mostrarle un montón de actividades, de cosas y ver el resultado. Y una vez que tiene eso, la máquina es capaz de entenderla y poder predecir cosas que no vio con mucha certeza. Como nosotros por ahí somos capaces de predecir algo que nunca vimos y sabemos qué va a pasar más o menos si un amigo va e insulta a otro. Por más que nunca lo haya insultado, sabemos que se va a enojar el otro amigo. Porque sabemos que eso es lo que pasa y vimos cosas parecidas en el pasado. Bueno, la Machine Learning es lo mismo. Ve qué pasó en el pasado y trata de predecir el futuro con eso. Y si tiene más información, mejor va a predecir. Entonces, como dijimos antes, las técnicas avanzadas de Machine Learning no pueden alcanzar su potencial sin suficiente información, pero sí pueden aparecer cisnes negros. ¿Qué quieren decir los cisnes negros? El cisne negro es un evento de muy poca probabilidad, pero alto impacto. O sea, puede pasar que haya un modelo entrenado con muy pocas observaciones que funciona espectaculares y que te dicen, tengo este modelo que entrené con 1000 observaciones y de las mejores técnicas de Deep Learning y está funcionando bárbaro, lo que está diciendo Dan es todo mentira. No, es muy poco probable que pase y puede haber pasado alguna vez, pero no es lo común. Y lo mismo al revés, puede ser que un modelo entrenado con 270 millones de observaciones falle. Cuando Google sacó su primer algoritmo de reconocimiento de caras, o de imágenes, pasó que reconoció a gente de color como si fueran monos. Y tuvo un escándalo gigante. Tuvieron que darlo de baja enseguida porque el algoritmo falló. Y yo no creo que Google lo haya entrenado con 10 observaciones. Me imagino que utilizó un montón de observaciones y que tiene grandes modeladores atrás. Pero bueno, un error pasó y tuvo que deshabilitar el modelo, trabajar y volver a habilitarlo tiempo después. Entonces, ¿cómo fue la aplicación a credit hoarding en el tiempo de estas dos técnicas, de estas dos fuentes? En 1956, con la conferencia de inteligencia artificial y con toda la investigación que había, Feir y Isaac crearon su primera compañía de scoring y utilizando información financiera para calcular score de crédito, usando modelos de analytics. Al principio eran unos locos que querían despedir a todos los oficiales de cuenta y solo evaluar a la gente utilizando un puntaje. Tiempo después, todos los bancos están utilizando un puntaje de score. Están utilizando un puntaje de score y era mucho más barato y mucho más rápido. Así que el banco o la institución financiera que no lo utilizaba seguramente no iba a poder competir. Esa fue la adopción del modelo. Luego, a lo largo del tiempo y con las nuevas tecnologías, se empezaron a usar más algoritmos de Machine Learning dentro de estos modelos de scoring, pero el sistema no cambió. El sistema era el mismo, solo que los modelos eran un poco mejores. Eso nos deja en un problema. Tenemos un montón de gente en el mundo que no están dentro del sistema financiero. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente información financiera o porque no tienen información financiera en absoluto. Y Big Data es lo que puede venir a solucionar este problema. ¿Cómo puede solucionar? Bueno, por ahí no tenés información financiera, pero tenés otro tipo de información. Hoy en día, como decíamos, tenemos millones de variables que podemos utilizar. Conocemos mucho más a las personas. Y la información financiera es solo una parte de ellos. ¿Explica bien el default? Sí, está probado que explica bien el default. Pero no es lo único. Y hay otras variables que pueden explicar el default, otra información que puede explicar el default.
y que posiblemente en esta población con poca información financiera o sin información financiera sean mucho más predictivas. Y posiblemente también funcionen en la población con información financiera suficiente. Estos tipos de información que se están utilizando hoy en día se dividen en muchos grupos, pero hay 3 que son los que más importancia tienen hoy en día. No quiere decir que mañana no se van a hacer los que tienen más importancia, pero estos 3 tipos son los que hoy en día más se puede escuchar, más se puede ver compañías haciendo trabajo sobre ellos. El primer caso es CDR, o información de teléfono celular, pero de llamadas y de transacciones. El segundo es Data Online, cómo es nuestro movimiento online. Y el tercero es data psicométrica o ciencia del comportamiento. Entonces vamos a hablar un poquito de estos tres bases de datos. El primer caso es el CDR. Como dije, lo que trata de usar como variables es qué llamadas hacemos, qué llamadas recibimos, o sea, nuestro detalle de llamadas y nuestro detalle de transacciones de cuándo pagamos, cómo pagamos nuestro teléfono, nada más. Es claramente muy útil porque el 90% de la población del mundo tiene un celular, más o menos. Entonces, se puede aplicar en gran parte de las personas del mundo. ¿Qué mide? O sea, ¿para qué es bueno? Porque cada tipo de base de datos mide algo en específico, no todos miden todo. Obviamente lo que queremos modelar es el riesgo, cuánto es la probabilidad que defaulten, pero la forma en cómo llegamos a medir el riesgo es distinto. Entonces, el CDR mide el tamaño y la fuerza de nuestras relaciones en base a nuestras llamadas y nos da información financiera acerca de cómo pagamos el celular, si somos buenos pagadores, si nos cortaron muchas veces el celular porque no pagamos. ¿Qué cuidados hay que tener? Hay que tener varios cuidados con este tipo de data. Con todos los tipos de data hay que tener cuidados. En primer lugar, que las operadoras pueden no querer pasarnos la información y sin ayuda de las operadoras esta información no se consigue. Entonces tenemos que hacer tratos con las distintas operadoras para que nos pasen información de su base de datos y poder analizar a la gente. Muchas de estas operadoras se están convirtiendo en prestamistas en algunos lugares del mundo. Y si son prestamistas no van a querer competencia, así que no nos van a pasar la base de datos. Otra forma de que no nos pase la base de datos es porque puede haber leyes prohibiéndolo. En algunos países puede decir, vos sos una operadora, no tenés por qué compartir tu base de datos de clientes con una tercera parte. Y es entendible. Es saber cada privacidad de cada persona. ¿Por qué yo tengo que saber a quién llama una persona que no conozco? En base a estos acuerdos que hay que hacer con las operadoras es que encontramos un upfront muy grande que va a poner mucho dinero al principio, antes de empezar a utilizar la base de datos. Y puede ser que muchos usuarios tengan muchos contratos con distintas operadoras. La mayoría de las personas, no la mayoría, pero muchas personas tienen un celular propio y un celular de trabajo. Esos ya pueden ser 2 operadoras distintas. Y con el celular de trabajo se pueden hacer llamadas personales. Entonces, si queremos tener un conocimiento verdadero a personas, necesitamos juntar esa información. Hay gente que tiene 2 celulares porque le gusta tener 2 celulares. Y hay que juntar la información. Entonces, puede ser que haya que hacer acuerdos con muchas operadoras para tener información de la misma persona. Y por último, que si confiamos mucho en las llamadas que realiza la gente, lamento decirles que con la llegada de WhatsApp, de Snapchat, de Skype y de miles de cuestiones más, cada vez se hacen menos llamadas en el mundo. Así que es muy posible que esta información se esté degradando y que lo que sea predictivo en base a las llamadas no sea predictivo en el futuro porque la gente usa distinto el celular. La segunda fuente de datos es la data online, que se conoce mucho como la huella digital. Dentro de esta huella digital también se habla de data online que se puede conseguir mediante permisos, como por ejemplo información del teléfono y de las aplicaciones que bajamos de la batería, pero también es cómo nos movemos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. La ventaja es que no nos cuesta mucho dinero conseguirla, es fácil. Una vez que tenemos los permisos es fácil. Y trata de medir la estabilidad, el ingreso y el tamaño de las redes profesionales y no profesionales. ¿Qué cuidados hay que tener con esta base de datos? Bueno, gran parte del mundo todavía está fuera de la parte online del mundo. 60% más o menos del mundo está offline. Puede ser que la cifra cambió, bajó, no está actualizado 2017 esta cifra, pero es más o menos de ese nivel.
Estas huellas digitales son muy ricas en ciertos segmentos específicos de gente educada, de clase media, media alta. Generalmente los jóvenes son más propensos a utilizar redes sociales y tecnología, por lo que tenemos más información de ellos. Entonces por ahí los segmentos importan y por ahí si queremos dar préstamos a jubilados no sea la mejor idea utilizar ese tipo de información. Después que hay que pedir permisos. No todo el mundo va a aceptar darnos la información. Yo no me siento cómodo dándole mi usuario y mi contraseña de Facebook por ahí a una empresa que me va a dar un crédito. Por ahí sí, por ahí no. Depende de cada uno. Pueden cambiarlos. La gente puede cambiar, empezar a darlo, o puede ser que no, y que nunca lo quieran dar, que haya problemas de privacidad. Y por último, que las diferencias culturales juegan un factor muy importante. Si estamos viendo lo que escribe una persona en Facebook, tenemos que entender la cultura de ese país. Por ahí creemos que decir mucho el nombre de Dios está relacionado con el default de alguna manera, pero por ahí en algún país es muy común decirlo. Entonces por ahí en ese país no está relacionado con el default y en otros sí. Por ahí son países muy agnósticos y no lo usan nunca. Por ahí son países muy religiosos y lo usan un montón. Por último, información psicométrica y de ciencia del comportamiento. Se intenta medir con esta información la habilidad y la intención de repago, no la capacidad. Cuando digo habilidad, se evalúa también cuánta capacidad tiene la persona de conseguir el dinero. Por ejemplo, de cuán buen emprendedor es. Si es buen emprendedor es más probable que nos pueda pagar porque va a tener mejores negocios y va a conseguir el dinero. La data es juntada al momento de la aplicación, por lo que puede tomar cierto tiempo conseguir la información y se necesita que el cliente se siente a darnos la información. Pero la puede tener todo el mundo. Cualquier persona tiene sus características psicométricas y de ciencias de comportamiento. Entonces no hay gente que no pueda darnos esta información mientras quieran. Y se mide la confianza, la autonomía, el oportunismo, el razonamiento numérico y la honestidad, entre otras cosas. ¿Qué riesgos puede tener utilizar este tipo de información? Bueno, los datos de juntar esta data pueden ser más grandes por persona, pero con la digitalización de este tipo de sistemas, estos costos están bajando. Cuando se habla de costos, se habla de que si tenía que estar un oficial de cuenta presente al momento de la aplicación o no. Si tenía que estar el oficial de cuenta, el sueldo de ese oficial de cuenta puede ser parte de los costos. Después, que toma cierto tiempo del cliente, si el cliente no quiere, porque sabe que en otro lugar se lo dan enseguida, por ahí no te quiere dar la información, por ahí no quiere perder los 15 minutos que tome, 20 minutos que tome, darnos la información. Y después que hay muchos factores que pueden afectar las respuestas, no solo culturales, sino también de entorno. Entonces tenemos que estar bien enterados de esto y tomar las precauciones necesarias para que las preguntas sean tan específicas que solo proporcionen la información que queremos saber. Acá tenemos una especie de resumen en mercados emergentes. En el gráfico de la derecha podemos ver la cobertura en porcentaje y los gastos de upfront y marginales por cada aplicación. Como vemos, el primero es la información de buró financiera, es muy poca, porque no hay, la verdad es que la mayoría del mundo no tiene información financiera, especialmente los mercados emergentes. Y bueno, los costos que hemos visto de que el upfront es muy grande en el CDR y que en los demás por ahí no, pero que el marginal es más grande, disminuyendo en estos momentos en la data psicométrica de ciencia de conocimiento, de comportamiento, perdón. Y en el gráfico de la derecha, de nuevo este gráfico también por ahí no es tan actual, puede ser que las burbujas cambien un poco de lugar o de tamaño, pero se puede ver primero el poder predictivo que se encuentra hoy en día. Acá hay que aclarar que la información mobile o CDR, por ahí estamos mostrando mejor capacidad predictiva, así que se movería un poco para la derecha. La disponibilidad de la data, si es más arriba o más arriba significa mayor disponibilidad de la data. Y por último, el tamaño de la burbuja es el costo de la especialidad de implementación. Cuán fácil o cuán difícil es implementar este tipo de bases de datos. Entonces, el resumen es que tenemos varios tipos de bases de datos. Les mostré 3 de los más importantes.
A algunos les gustará más uno, a algunos les gustará más otro, pero claramente todos tienen ventajas y desventajas. Pero todos aportan información que puede servir para diferenciar a nuestros clientes y que muchos no estamos usando. Entonces, las conclusiones de este punto son que la disponibilidad de la data está creciendo, no quedan dudas, lo vimos en los primeros números, cada vez hay más data y más información de cada cliente. Después que la data thick o la data gruesa sirve más para predecir el comportamiento y las características de las personas, la personalidad que lo que teníamos antes. Esto nos da un montón de oportunidades de entender a las personas, no solo para modelos de riesgo de crédito, sino para un montón de cosas, análisis de capacidad de pago, tratar de entender cuánta plata gana una persona. Hay un montón de cosas que se pueden hacer con esta información. Después que hay un montón de tipos nuevos de base de datos, pero que ninguno es perfecto, que tenemos que entender cómo utilizarlos y para qué. Y por último, en base a todo lo que vimos hasta ahora, esto parece que Big Data y Machine Learning se van a llevar bien, que es un matrimonio perfecto, pero vamos a tratar de responder si es o no. O sea, la pregunta ¿es un matrimonio perfecto Big Data y Machine Learning? Vamos a verlo. La respuesta es no. No es un matrimonio perfecto. Hay un montón de riesgos que se potencian, son riesgos presentes en cualquier modelo, pero se potencian al utilizar técnicas más avanzadas y más cantidad de información. ¿Cuáles son estos riesgos? Primero, otra cita. Si torturan la data lo suficiente, va a confesar lo que sea. Dicho por un premio Nobel de Economía. Me parece totalmente certera. Si trabajamos lo suficiente con la data, podemos probar cualquier cosa. Y hay sobrados ejemplos de eso. El tema es que si trabajamos bien con la data, no podemos probar cualquier cosa. Solo podemos probar lo que es verdad. El primer riesgo que se observa son las correlaciones espurias. Por ahí algunos escucharon hablar de este concepto, por ahí otros no. Correlaciones espurias son correlaciones que ocurren simplemente por azar. No tienen ningún tipo de causalidad. No tienen lógica. No hay lógica en que estas cosas estén correlacionadas. ¿Esto qué quiere decir? Si utilizas las correlaciones espurias, claramente nos van a mostrar poder predictivo, porque si hay dos variables muy correlacionadas con el default, va a mostrar un poder predictivo. Ahora, esta información no va a predecir nada en el futuro, porque las correlaciones espurias tienen la capacidad de ser muy ciertas en el pasado y nada ciertas en el futuro. Veamos algunos ejemplos. En el primer gráfico de arriba, se compara cuánto gastó el gobierno de Estados Unidos en ciencia, espacio y tecnología con los suicidios ocurridos por colgarse, estrangularse o sofocarse. ¿Alguien me puede explicar cómo esto puede estar correlacionado? ¿A la gente no le gusta que Estados Unidos gaste plata en ciencia, espacio y tecnología y por eso se suicidan? ¿Tienen miedo que encuentren extraterrestres y que nos vengan a dominar y se van a suicidar por ahí? No sé, pero no. Yo creo que no tiene ninguna relación, pero si vemos este gráfico, están claramente correlacionadas y debe ser arriba del 90% esa correlación. O sea, es una correlación muy buena. El segundo ejemplo, la facturación generada por videojuegos con los doctorados entregados en Estados Unidos en ciencias de la computación. Acá alguien me puede decir, si das más doctorados en ciencias de la computación, hay más gente dedicada a videojuegos y por eso facturan más. Pero eso sería una correlación más como corrida. Primero pasa uno y después de un tiempo pasa el otro, porque al momento que el doctorado la persona no está ya trabajando, tarda un año en generar un juego. Entonces el juego tarda un año en facturar más. Y acá no se ve eso, se ve que se mueven igualitos. Esto puede ser que esta época de acá hay mucha más tecnología, entonces más gente quiere estudiar ciencia de la computación y se hacen mejores videojuegos, entonces por eso se correlacionan, pero no tienen nada que ver uno con la otra, no quiere decir que en el futuro eso va a seguir pasando. Entonces, y este riesgo es mucho más grande cuando tenemos muchísimas variables, porque esto es azar. Entonces si tenemos miles y millones de variables, alguna de estas correlaciones vamos a encontrar seguro. Si tenemos 10 variables es menos probable. Entonces, al usar Big Data, corremos este riesgo mucho mayor que con la información que estamos usando hasta ahora. El segundo riesgo es overfitting, es la acción del modelo memorizando la data y no aprendiendo de ella. Esto quiere decir que el modelo no está
no está aprendiendo nada, ¿no? No está sabiendo qué va a pasar en el futuro cuando cambien un poco las cosas. Solo puede entender observaciones iguales a las que recibió el modelo. Y esto ocurre generalmente cuando el modelo se complejiza. Mientras más complejo sea el modelo, más overfitting hay riesgo de haber. ¿Y cómo se soluciona esto? Con más información. Mientras más complejo sea el modelo, más información tiene que haber. Pero entonces esto es un riesgo muy claro de las técnicas avanzadas. Y puedo explicar también por qué no están funcionando tan bien las técnicas avanzadas. Pues son tan complejas que necesitan muchísima información para funcionar. Y también puede pasar aunque tengamos mucha data. Porque si tenemos mucha data, tenemos la tentación de utilizar muchas variables. De meter 1000 variables en un algoritmo y sacar un modelo predictivo con 1000 variables, que suena lindo. Pero no, esto es un gran riesgo. Y el último riesgo que vamos a ver es que la población sea muy heterogénea. Si utilizamos millones de observaciones, es muy probable que tengamos distintos tipos de poblaciones adentro. Podemos tener jóvenes, educados, estudiantes, podemos tener adultos desempleados, podemos tener jubilados, jubilados que ganan la jubilación mínima. Y así podemos tener muchísimos grupos si utilizamos Big Data, porque tenemos muchas observaciones, entonces vamos a tener muchos grupos. Muchas veces cuando usamos una población con tantos grupos, el modelo intenta diferenciar entre las poblaciones en vez de diferenciar en riesgo, porque las poblaciones tienen distinto riesgo. Un adulto educado y con un muy buen trabajo va a tener un distinto nivel de riesgo que un joven desempleado, por ejemplo, o un jubilado con la jubilación mínima. Entonces, el modelo puede estar diferenciando entre las poblaciones y cuando lo apliquemos, no lo vamos a aplicar en una población tan heterogénea. Lo vamos a aplicar en una población, porque nuestra institución va a apuntar a un tipo de clientes. Para eso son las publicidades. Y ese tipo de clientes va a ser una de las poblaciones que utilizamos para crear el modelo. Y yo les puedo asegurar que si el modelo solo diferencia de poblaciones, no va a diferenciar dentro de una población. Es muy difícil. Entonces, tenemos que trabajar para evitar utilizar poblaciones heterogéneas y si las utilizamos, tener en cuenta que funcione dentro de, de cada subpoblación y no que solo divida entre poblaciones. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Qué herramientas tenemos para solucionar este tipo de problemas? Los tres. Hay muchas técnicas. El trabajo previo con la data incluye un montón de cosas. Yo les quiero presentar una que por ahí no es tan conocida, que nosotros sabemos utilizar bien, que se llama Future Engineering, que básicamente es entender qué nos está queriendo decir la data en lugar de creerle simplemente. Entonces, este es un ejemplo real donde nosotros preguntábamos a la gente cuán contentos se sentían una vez que nos proporcionan la información, una vez tomado el cuestionario. Después nos dimos cuenta que esa información no nos servía mucho. Pero dijimos, cuidado, puede ser que la gente nos esté mintiendo, que no esté feliz, nos diga que está feliz porque cree que tiene que decir que está feliz para hacerlo mejor. Entonces, ¿cómo podemos entender lo que verdad nos está queriendo decir? Bueno, podemos ajustar la felicidad en base a la honestidad de la persona, que es algo que conseguimos con toda la información que sacamos. Si la persona es menos honesta, la felicidad que nos está reportando solamente sea menos creíble. Y esta felicidad ajustada, que la llamamos, tiene mucha relación con el default. O sea, personas que nos mienten a nosotros diciendo que son felices son más riesgosas que las personas que o son felices de verdad o no nos mienten y no son felices. ¿Cómo se hace este proceso? ¿Qué es lo que hay que hacer para entender a la data en vez de solo creerle? Primero, tenemos que crear una hipótesis. Pensar qué puede estar relacionado con el riesgo. ¿Qué característica queremos obtener de la información para decir esto está relacionado con el riesgo de alguna manera? Después tenemos que ver cómo podemos medirla, esa hipótesis. Cómo podemos decir, por ejemplo, en felicidad ajustada, cómo podemos analizar si la persona es honesta y es feliz o honesta y no feliz. Cómo podemos crearla con las variables que tenemos en nuestra información. Y una vez que la creamos, podemos analizar si es verdad nuestra hipótesis. Nosotros no creamos la regla. Nosotros hacemos una hipótesis y evaluamos la hipótesis y vemos si es verdad o no es verdad. Puede ser que no sea verdad por dos razones. Una, que nuestra hipótesis era falsa, o la otra porque creamos mal la variable. Pero si creamos mal la variable quiere decir que no la podemos crear de otra manera, o por ahí sí, podemos probar de nuevo, pero si no podemos crearla de otra manera quiere decir que por lo menos no lo podemos evaluar con nuestra base de datos actual. Pero bueno, me van a decir, Dan, sí, crear hipótesis.
no es tan fácil. Hay mucha información, no es tan fácil decir así de la nada que está relacionado al default. Entonces, decimos es verdad, pero hay metodologías para crear hipótesis. No es simplemente sentarse y hacer un brainstorming. Primero podemos usar literatura académica, que hay un montón, de Behavioral Economics. También podemos preguntarle a investigadores que nos funcionen de consultores para ayudarnos a pensar en este tipo de hipótesis. Podemos conseguir data del lugar donde se está generando. Si se puede ir al lugar, genial, pero no podemos ir a Facebook a ver cómo están generando la data. Lo que podemos hacer es pensar qué intenta decir la gente cuando está en Facebook, que no es lo mismo que intenta decir cuando está en LinkedIn. Ahí tenemos ejemplos de variables que nos pueden decir cosas distintas y son iguales. La información proyectada por Facebook y LinkedIn, los posteos nos van a decir cosas muy distintas y por ahí son muy parecidos. Y por último, pasar tiempo observando la base de datos. Hay que entender la base de datos, entender las variables que tenemos, entender cómo se relacionan, pensar qué relaciones podemos crear entre ellas y qué nos pueden decir. Cuando creamos la variable de felicidad ajustada no estábamos preguntándole a ningún especialista, sino que fue algo que se nos ocurrió en base a lo que sabemos que medimos que tiene nuestra base de datos y pensamos qué puede haber de información rica y qué extra se puede obtener. Un ejemplo más de cómo funciona esta metodología. Nosotros creemos que la honestidad, de nuevo, está muy relacionada al default. Y esta variable nos sirve también para generar la otra que vimos antes. Pero ¿cómo sabemos si una persona nos miente o no? No le podemos preguntar, ¿nos mentís? Sería medio tonto. Entonces lo que hacemos es tratamos de entender cuando nos está mintiendo. ¿Cómo sabemos si una persona nos está mintiendo? Lo tenemos que ver en la cara, sí. Encontrar contradicciones es una forma, exactamente. ¿Algo más? ¿Hay una forma más de saber si alguien nos miente? Bueno, la literatura dice que si una persona está mintiendo, va a tardar más en pensar la respuesta que si no está mintiendo. Porque es como el impulso es responder una mentira. Y eso hay que reprimirlo y pensar cómo respondería otra gente. Y eso toma tiempo. Entonces, si nosotros evaluamos cuánto tiempo toma la gente en responder las preguntas relacionadas a la honestidad, como ¿me estás mintiendo? O ¿cuántas veces mentís por año? Y las comparamos con otro tipo de preguntas más simples, que no tienen sentido mentir, que sabemos que no va a ganar nada la persona con mentir y por lo cual no va a mentir, podemos obtener información acerca de si la persona miente o no miente. Entonces, ese fue el proceso que realizamos para crear esta variable. Primero pensamos que la honestidad está relacionada a la tasa de default. Después pensamos cómo medir la honestidad con contradicciones, como dijimos, o con, en este caso, el tiempo que tomó la gente en responder ciertas preguntas. Y creamos una variable comparando estos tiempos. Ahora, ¿cuánto tiempo de diferencia es una persona mentirosa? Eso es algo que nosotros descubrimos con nuestra base de datos y que no podemos compartir. Pero se puede saber. Una vez que creamos la variable podemos comparar y evaluar. Podemos ver si cierto tiempo explica el default, si necesito más, menos. Y por suerte encontramos que está relacionado con el default. Entonces, las conclusiones de este punto. Big Data y Machine Learning son una genial combinación, genial, y tienen un montón de potencial para mejorar la forma en que evaluamos a la gente en el corto plazo, no en el largo. Pero no es perfecta. Hay un montón de cosas que hay que evaluar y tener en cuenta antes de utilizarla. No podemos utilizar una base de datos, meterla en un algoritmo y tener un modelo el otro día. Eso simplemente nos va a potenciar todos los riesgos que tenemos al utilizar estos modelos. Las correlaciones espurias, el overfitting y la población heterogénea son algunos de los riesgos, los más importantes. Hay más, pero estos tres son los principales que hay que tener en cuenta cuando estamos utilizando cuando estamos creando modelos, y se potencian cuando usamos mucha información y cuando usamos técnicas muy avanzadas. Esto indica que el trabajo previo con la data nos puede arrojar mucho más valor que solo utilizar la data. Y el trabajo previo no solo nos va a cubrir los riesgos, sino que nos va a generar variables mucho más predictivas. Por lo que queremos tener esas variables y es necesario para evitar los riesgos. Y cuando hablo de trabajo
el trabajo previo no hablo solo de Feature Engineering, hablo de un montón de métodos de análisis de estabilidad, de selección de variables, o sea, cómo hacemos nosotros para elegir qué variables vamos a usar si tenemos una base de datos de 1 millón de variables, de hacer análisis lógicos, entender por qué esa variable está en el modelo, si tiene lógica o no tiene lógica. Y hay un montón de cosas más que hay que evaluar cuando hacemos un modelo. Y toma tiempo, toma mucho más tiempo hacer estos análisis, este trabajo, que correr el modelo en sí, que hoy en día una computadora más o menos buena o un servidor más o menos bueno puede correr cualquier tipo de estos modelos que estamos hablando. Bueno, pensamientos finales. Antes que nada, antes de preguntar su opinión, les quiero dejar lo que yo siento que es el aporte que les puedo dejar desde mi conocimiento. ¿Cómo podemos saber si alguien nos ofrece un modelo predictivo con Big Data y Machine Learning? Si nos está vendiendo algo que de verdad tiene valor o simplemente nos está vendiendo un modelo donde metió toda una base de datos en un algoritmo y salió a venderlo. Entonces la primera pregunta que tenemos que hacer es cuántas variables tiene el modelo. Después la tenemos que comparar la respuesta con cuántas observaciones utilizaste. Si parecen muchas variables para pocas observaciones, yo diría que seguramente el modelo va a estar haciendo overfitting, va a tener correlaciones espurias y no va a tener poblaciones heterogéneas porque no sería un problema un poco sobre observaciones, pero seguramente no va a funcionar en el futuro. Después, ¿cuántas observaciones de cada clase utilizaron para crear el modelo? Es decir, si estamos en un modelo de scoring, ¿cuántos buenos y cuántos malos utilizaste para crear el modelo? Si usaste 10 malos, el modelo no va a funcionar. Si usaste 10 buenos, el modelo tampoco va a funcionar. Entonces necesitamos suficiente información. No tengo un número para cuánto es suficiente, siempre depende de la cantidad de variables también. Pero tenemos que sentir que el número es lógico. ¿Cómo seleccionaron las variables? ¿Las seleccionaron o usaron todas las que tenían y el modelo seleccionó por vos? Si el modelo seleccionó por vos, seguramente esas variables no tengan lógica económica, o algunas, y nos va a llevar a los riesgos que ya estuvimos viendo. ¿Cómo construiste las muestras? Cuando hablo de las muestras, hablo específicamente de 3 muestras. Una muestra de entrenamiento, que es en la muestra donde se corre el algoritmo para generar el modelo. Una muestra de validación, que generalmente se encuentra en la misma franja temporal que la muestra de entrenamiento, donde se evalúa el modelo y los resultados generalmente se dan en la muestra de validación. Y una muestra out of time, o fuera de tiempo, que es información que ocurrió después de la información utilizada para crear y evaluar el modelo. Generalmente se dejan 2 o 3 meses de información que no se utilizan, los últimos, para evaluar que el modelo está funcionando y que la población sigue siendo estable. Porque si agarramos una población que no es estable, en esa muestra puede no funcionar y puede funcionar en la muestra de validación. Entonces es importante saber que utilizaron estas 3 muestras y que tienen tamaños considerables para que los resultados de los modelos tengan lógica. Si son muy chicas, seguramente los resultados no se van a mantener en el tiempo. Si son suficientemente grandes, los resultados se pueden mantener en el tiempo. ¿Cómo evaluaron la performance del modelo? En la charla anterior vimos 3 métodos, puede ser que haya más, pero es interesante saber cuál utilizaron, porque puede ser que el que utilizaron no sea el que nosotros queremos para nuestro negocio. Vimos que si queremos rechazar a los peores quintiles o el peor 20%, nos conviene utilizar resplit. Y si nos muestran solo el UC, por ahí no nos da el valor que queremos. Necesitamos ver que el modo de evaluar el modelo es el mismo que nosotros estamos intentando utilizar. Y por último, ¿cuántos casos de éxito tenés? ¿Cuántas veces implementaste el modelo en algún partner, en algún cliente y funcionó? Nos pueden mentir, sí, pero ya es otra cosa cuando nos están metiendo en la cara y cuando nos están ocultando la información. Entonces yo creo que si hacemos estas 7 preguntas en una reunión cuando nos quieren ofrecer un modelo predictivo, creo que por lo menos vamos a tener una idea de que si estamos hablando con alguien que se tomó el trabajo de hacer un modelo como debe ser, de tomar las precauciones que hay que tomar, o alguien que simplemente cree que utilizando Big Data y Machine Learning podemos hacer un modelo predictivo sin tener en cuenta otro tipo de cosas. Ahora, en base a este tiempo que los estuve aburriendo, ¿logré hacer que alguien piense en algo? Que alguien piense cómo se va a ver el futuro, qué puede cambiar en los próximos años con respecto a Big Data, Machine Learning, modelos de riesgo de crédito. ¿No hay ideas? Bueno, entonces voy a esperar que... Rodrigo. Me viene
ocupándose tiempo es la cantidad de observaciones. ¿Cuántas observaciones necesitamos para construir un modelo? ¿Cómo podemos colaborar entre múltiples actores para cuidar la data? Para armar un dato suficiente, si eso es tener. Puede pasar, estará pasando, y que puede tener eso, la información de múltiples originadores de crédito para darle tener datos suficientes. Perfecto. Claramente, en una institución la información va a ser mucho más limitada. Si nosotros queremos utilizar data psicométrica o queremos utilizar data online o queremos utilizar data de CDR, de CDR por ahí no, pero para hacer razón necesitamos o que la gente nos dé sus permisos o que la gente nos tome un cuestionario para darnos información psicométrica. Entonces, en una institución el nivel de observaciones no va a ser tan grande. Va a ser lo que la institución quiera. Ahora, en muchas instituciones hay mucha información, pero claramente no se la van a compartir entre ellas. Entonces, por suerte, y por eso pasa esto, que hay empresas dedicadas a esto que no se dedican a prestar, sino se dedican solo a hacer los modelos, a juntar la información, porque como dijimos necesitamos mucha información para sacar el potencial. Entonces, si una institución puede tomar la información de distintas instituciones y hacer mejores modelos, puede ayudar a todo el mercado a que tome mejores decisiones. Y la cantidad de observaciones, como dije antes, no sé cuál es, pero claramente lo que estemos viendo a lo largo de la charla es que a mejores técnicas, a técnicas más avanzadas, a más variables más complejas, necesitamos más observaciones, por lo que es verdaderamente importante poder tener una amplia gama de observaciones y con suerte de la misma población, para evitar las poblaciones heterogéneas, lo cual es difícil, y para una institución es mucho más difícil, para una institución financiera. Bueno, si yo les voy a decir cómo yo veo el futuro cercano, con respecto a estos temas. No creo que sea nada que les sorprenda porque me parece que sale de la misma charla. Claramente, el mundo se está digitalizando cada día un poco más. Cada vez hay más gente haciendo transacciones online, lo que genera más información. La gente está más acostumbrada a utilizar métodos online, a proporcionar información por internet o por otro tipo de métodos. Ya no vemos jóvenes en la fila de los bancos. No creo que haya gente en la fila de los bancos menores a 30, 40 años, excepto por un caso especial, pero la mayoría de la gente utiliza el home banking. Entonces, esto genera mucho más información. Y también hay mucho más uso de redes sociales y otro tipo de herramientas que generan información. Mucho más uso del teléfono celular. Esto hace que haya mucha más información por persona y que haya nuevas fuentes de información y bases de datos más gruesas. En este mundo, cada vez la Big Data y la Machine Learning se van a utilizar más y van a tomar mayor importancia. Ya lo vemos hoy en día. La verdad es que la mayoría de las empresas con las que interactuamos utilizan algoritmos de Machine Learning y utilizan Big Data para crearlos. Netflix, Spotify, Uber. Hay un montón de ejemplos. Cada vez que chateamos con un bot en una página, cuando en los chats de la página chateamos y nos responden y parece una persona, generalmente es un robotito que contesta y que fue creado con algoritmos de Machine Learning. Entonces, hoy en día ya interactuamos y cada vez vamos a interactuar más con este tipo de algoritmos. Entonces, tienen más importancia. En este mundo, los tres riesgos que hablamos, cada vez van a ser más importantes. No quiere decir que los modelos sean más fáciles de crear, sino que tienen más potencial, que puedan haber mejores modelos. Pero yo creo que van a ser más difíciles de crear. Cada vez van a necesitar más conocimiento, más tiempo y más gente trabajando en preparar la data para hacer mejores modelos. Y el trabajo de seleccionar, crear, transformar, combinar variables cada vez va a ser más importante y va a tomar más del tiempo del modelador de hacer el modelo. Finalmente el modelo va a ser apretar un botón y correr el algoritmo que queremos o correr los algoritmos que queremos, pero el trabajo de verdad de un modelador y la riqueza de tener un buen modelador va a estar en esto, en saber seleccionar las variables, seleccionar la información que queremos usar y evitar los riesgos y tener modelos que van a ser predictivos en el futuro. Bueno, si no hay consulta, muchas gracias.